La noticia que Palestina esperaba y el mundo que acompaña su sufrimiento y dolor llegó. Pues se trata de un acuerdo de alto al fuego de Israel contra el heroico pueblo palestino. Imágenes de mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, pero sobre todo de niños y niñas, cantando de alegría, se viralizaron celebrando el anuncio que no cesó los bombardeos. Y es que no transcurrieron horas de aquella decisión informada por el ministro de Exteriores de Qatar, quien confirmó que salió humo blanco en las negociaciones entre Hamas e Israel, cuando el ocupante sionista pues continuó los ataques. Se registraron al menos para ese momento 87 víctimas. ¿Y en qué consiste este acuerdo? Bueno, son 3 fases. La primera inició este domingo 19 de enero y tendrá 42 días para su ejecución y contempla la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas y cientos de prisioneros palestinos en las cárceles del ocupante israelí. Fueron 15 meses de agresión desmedida de un ejército potente que tiene además el apoyo internacional. Y todo esto contra un pueblo desarmado que tomó el 7 de octubre del 2023 la decisión de defenderse por el derecho a existir y para frenar el objetivo de Israel, su expansión. Y no solamente en el territorio palestino, sino a otros países que están en la mira de su proyecto, que se llama Israel Grande. Lo cierto es que toda esta barbarie dejó más de 46.000 muertos, más de 100.000 heridos. La gran mayoría de los sobrevivientes quedaron mutilados, huérfanos, familias enteras desaparecidas, generaciones enteras exterminadas, no existen. Desplazados, sin casa y con una gran herida en el alma, pero también con la dignidad intacta por las luchas tras 8 décadas de agresión por su patria. Jamás lo logró, aunque muchos cuestionen esa palabra porque se derramó y se derrama mucha sangre. Pero la humanidad ha recibido una lección de lo que significa la lucha contra los poderosos del mundo que creen que son intocables e invulnerables y su vida será fácil, sin resistencia. Más que el cese al fuego, Palestina libre. Pongamos el punto en la I. Un nuevo capítulo se escribe sobre los ataques de Israel contra Palestina. Un intercambio de prisioneros marcará el inicio de una etapa. Palestinos celebran la liberación de sus compatriotas, pero persisten dudas sobre la duración del acuerdo. Los más afectados se plantean si será una tregua duradera. No encuentro palabras para expresar mis sentimientos encontrados de tristeza por los que perdimos. Al mismo tiempo, siento una alegría indescriptible por el fin de esta masacre, porque con cada segundo que pasaba teníamos miedo de que nos bombardearan o que bombardearan a nuestros vecinos o nuestras casas. Afortunadamente esto ha terminado y esperamos que termine para siempre y que la alegría se extienda a cada hogar de la Franja de Gaza. Me sentí tan feliz, pero al mismo tiempo una profunda tristeza me pesaba. Estamos regresando a nuestras casas, pero hemos perdido a nuestros nietos, padres, hermanos, primos, vecinos y nuestros hogares. ¿Qué podemos decir? Damos gracias a Dios por todo. La noticia ha sido recibida con una mezcla de alivio y escepticismo. A pesar de esta tregua, los bombardeos israelíes continúan en Gaza, pues al menos 79 personas han muerto y 200 han resultado heridas en las primeras horas tras la noticia del alto el fuego, lo que genera incertidumbre sobre el compromiso de Israel hacia esta causa. La comunidad internacional observa con cautela este acuerdo en el conflicto, instando a ambas partes a cumplir los términos planteados y buscar una solución pacífica para poner fin a décadas de matanza. جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. Es imperativo que este alto al fuego elimine los importantes obstáculos políticos y de seguridad que impiden la entrega de ayuda en Gaza, de modo que podamos apoyar un aumento importante en el apoyo humanitario urgente para salvar vidas.
Este es el acuerdo de cese al fuego que yo propuse en la primavera pasada. Hoy Hamás e Israel han accedido a ponerlo en práctica y ponerle fin a la guerra. Para aquellos de ustedes que han estado siguiendo las negociaciones, sabrán que el camino no ha sido fácil. Yo he trabajado en política exterior durante décadas y esta es una de las negociaciones más difíciles que haya experimentado. Llegamos a este punto gracias a la presión que le ha puesto Israel a Hamás con el respaldo de Estados Unidos. Un acuerdo de alto al fuego y regularización de la guerra entre el movimiento de resistencia palestina Hamás y el gobierno de Israel encabezado por Netanyahu. Ha sido anunciado por el primer ministro de Qatar, gran amigo de nuestra vicepresidenta y gran amigo mío. Luego de intensas, largas negociaciones y luego del dolor del genocidio que hemos sido testigos. Desde Venezuela saludamos el acuerdo de alto al fuego entre el movimiento de resistencia Hamás de Palestina y el gobierno de Israel y deseamos que la humanidad entera se una para que se cumpla y se abran tiempos de paz, de reconstrucción, de justicia para el pueblo de Palestina, para los pueblos árabes y para los pueblos del mundo. Venezuela apoya con un gran abrazo de hermandad a los pueblos árabes y al pueblo palestino. Este acuerdo realmente ha sido fruto del esfuerzo que ha hecho este pueblo para incrustar en la conciencia del mundo entero, en las 4 latitudes, la causa palestina de nuevo, que se había puesto en una gaveta, en un archivo, salió de nuevo a la luz. Es muy importante decir que incluso esta operación que se hizo el día 7 de octubre del 2023, esta operación ha sido en tierra gazatí ocupada, en tierra palestina ocupada, conforme con la resolución de las Naciones Unidas. Hay una resolución de la Asamblea General número 3070 que le da derecho a los pueblos del mundo de luchar por todos los medios, inclusive por la vía militar, para liberarse de la subyugación y de la ocupación. Por lo tanto, este acuerdo, que consiste en 3 etapas, ahí habla del alto al fuego, habla de la reconstrucción de Gaza, habla de la retirada de Israel, habla de abrir los cruces para que entre alimentos y medicinas y todo lo que combustible y todo lo que necesita el pueblo gazatí, y habla de la liberación de los prisioneros palestinos de las cárceles de Israel a cambio de la puesta en libertad de los rehenes israelíes que fueron arrestados, no solo el 7 de octubre en el diluvio del Aqsa, sino también en otros momentos. ¿De que es un triunfo del pueblo palestino? Sí, es un triunfo grande del pueblo palestino. Fueron 15 meses de bombardeos continuos día tras día sin parar contra el pueblo indefenso palestino. Pero hay que recordar que los ataques de Israel llevan más de 80 años contra Palestina. Los sionistas sobrevivientes del Holocausto, inmigrantes europeos que se desplazaron hacia Oriente Medio, un día dijeron que Palestina era la tierra que les había prometido Dios. Y los palestinos que los acogieron, dándoles refugio, comenzaron a ser exterminados y expulsados de sus propias tierras. Entonces nacieron las resistencias palestinas, y entre ellos Hamás. El 7 de octubre decidieron dar un paso al frente. ¿Para qué? Para generar una conciencia colectiva que el diluvio de Al-Aqsa, que fue la operación especial contra Israel como respuesta a tanta agresión, es un derecho, y que los pueblos oprimidos u ocupados tienen legítima potestad de organizar su resistencia en la defensa propia de sus vidas.
Hamás se presenta como defensores del pueblo palestino frente a la ocupación genocida israelí. Los palestinos ven en Hamás a un grupo que lucha por sus derechos y su libertad. La operación de resistencia desencadena una espiral de violencia en la región. Ataques terrestres y aéreos israelíes devastan Gaza, mientras que Hamás solo responde con cohetes. La comunidad internacional condena la violencia y exige alto al fuego inmediato. Sin embargo, las negociaciones han sido difíciles, mientras miles de civiles, personal sanitario, humanitario y periodistas son asesinados. Esta escalada de violencia plantea interrogantes sobre el futuro del pueblo palestino. La resistencia del pueblo palestino se le atribuye el carácter de terrorismo injustamente, y es un movimiento militar de un pueblo bajo subyugación, bajo ocupación. Cuando una resistencia logre hacer fracasar todos los objetivos del Estado o del ejército ocupante, quiere decir es un gran triunfo. Yo puedo citarles algunos de los objetivos que tenía Israel de esta guerra, y lleva 450 días tratando de lograrlos y no lo ha logrado de ninguna manera. Israel quería imponer una dirección en Gaza que no tenga que ver con la resistencia y que imponer personas determinadas. El pueblo palestino rechazó todo, de todos los sectores y de todas las tendencias políticas. Que nadie se meta en la decisión política interna de los palestinos, y nosotros decidimos después del alto al fuego quién nos va a dirigir. El cruce de Rafah dijeron que no iban a abrirlo más nunca. Pues se tiene que abrir, porque tienen que entrar los camiones. Se habla de 600 camiones, que entre ellos hay una gran cantidad de combustibles, y sobre todo para el norte de Gaza. Por lo tanto, ver todos esos objetivos fracasados, ¿cómo no vamos a hablar del triunfo, gran triunfo, que costó muchas vidas del pueblo palestino, y gracias al apoyo del movimiento de solidaridad internacional se ha podido lograr? El cinismo de Estados Unidos no tiene límites. Al término del acuerdo del cese al fuego, el saliente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió al mundo y dijo que fue su gobierno, utilizó 2 veces esa frase, logró el acuerdo. Claro, esto mientras suministraban y vendían armas a Israel y su eterno aliado durante 15 meses sin parar. En un comunicado, la presidencia de Palestina agradeció en primer lugar a Qatar, a Egipto, Arabia Saudita, Jordania y los esfuerzos realizados recientemente por Estados Unidos. Escuchen bien, recientemente, y no como se lo atribuye Biden. La gran pregunta es, ¿por qué si Biden dice que Estados Unidos tiene 8 meses esforzándose para lograr un cese al fuego, se opuso en reiteradas oportunidades en el Consejo de Seguridad de la ONU al inmediato retiro de las tropas del ocupante israelí de Palestina y al cese al fuego? Es decir, vetó la exigencia de todos los países del mundo. Israel es el aliado estratégico, es la base delantera en primera fila en el Oriente Medio para Estados Unidos. Estados Unidos tiene grandes intereses en la región del Medio Oriente. Israel es su soldado, su gendarme en esta región. Cualquier plan que necesita hacer avanzar Estados Unidos utiliza a Israel para tal medio. ¿Por qué Estados Unidos veta siempre en las Naciones Unidas cualquier acuerdo o resolución que estipula un cese al fuego? Precisamente porque Estados Unidos no quiere un socio en el manejo de la situación en el Medio Oriente. Quiere ser el omnipresente, el protagonista único, el que convierte las derrotas en triunfos, porque incluso ahora que es una derrota para Israel, derrota política, la convierte ahora en ganancias para las compañías estadounidenses, y también para seguir manejando con diferentes hilos esta región.
En el comunicado, la presidencia de Palestina reiteró la necesidad del alto al fuego y la retirada completa de Israel y dijo que asumía todas las responsabilidades para cumplir con sus funciones, aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, devolver a los desplazados a sus hogares y residencias que, por cierto, no tienen por el bombardeo, y restablecer los servicios básicos, agua y electricidad, hacerse cargo de los cruces fronterizos y sobre todo de la reconstrucción. Y esto es muy importante porque Estados Unidos, al atribuirse como logro el cese al fuego, va a querer tener el derecho a la reconstrucción de Palestina luego de tanta sangre derramada. Es decir, el negocio detrás del genocidio que ya anunció metería sus narices Washington. The Nation, un periódico estadounidense, estaba comentando de que la guerra ha costado $1.000 millones. Sin embargo, la reconstrucción de Gaza va a costar como mínimo $80.000 millones. Imagínense que para levantar los escombros se necesita $700 millones. Todo esto para un pueblo que tiene más de 2.000 de desplazados, 2.000 personas desplazadas, tiene 17.000 niños huérfanos, tiene más de 10.000 familias sin el sostén económico de nadie. O sea, el 25% de los mártires en Gaza son padres de familias que son el único sostén de sus familias. Por lo tanto, hay una tragedia humana tan grande y Estados Unidos, como siempre, busca a través de las tragedias también sacar provecho y sacar ganancias. Ahora usted verá cómo las compañías de reconstrucción estadounidenses van a ponerse en fila para reconstruir lo que ellos mismos, lo que su administración ha destruido. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha destruido casi el 70% del territorio gazatí. Además de los bombardeos y el bloqueo, se han destruido instituciones humanitarias y refugios. Al menos el 84% de los centros educativos en Gaza y Rafah se encuentran totalmente destruidos. La cifra de palestinas y palestinos asesinados supera los 40.000 y el número de heridos supera los 100.000. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Los bombardeos israelíes han dejado un total de 18 hospitales sin funcionamiento en Gaza, mientras que los servicios de atención primaria y comunitaria son suspendidos e inaccesibles debido a los bombardeos. Las organizaciones de derechos humanos han afirmado que los civiles enfrentan escasez de alimentos e imposibilidad de trasladar heridos y enfermos a centros de salud en Egipto, debido al bloqueo del ejército y de los colonos israelíes que están en los cruces fronterizos en Rafah y los cruces de Kerem Shalom para impedir la salida de los heridos. A pesar de las denuncias y la solicitud de ayuda, la masacre continúa. Detengan este crimen, deténganlo ahora, dejen de matar niños y mujeres, detengan el genocidio, dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede continuar. El mundo entero es responsable de lo que está sufriendo nuestro pueblo en Gaza y Cisjordania. Ya son más de 41.000 asesinatos en Gaza, sin contar los cuerpos que yacen debajo de los escombros, y casi 100.000 heridos. Para ambas cifras, la mayoría son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Además, alrededor de 84.000 personas se han desplazado y más de 10.000 se han refugiado en escuelas, campamentos y hospitales, lugares que ya no son seguros para nadie. Más de 170 reporteros, fotógrafos, redactores y camarógrafos han sido asesinados por Israel en Gaza, lo que representa el 36% de los trabajadores de la prensa en Palestina. Más de 60 profesionales de la comunicación se encuentran secuestrados por Israel y cerca de 200 trabajadores de Naciones Unidas han muerto en medio de la violencia sionista.
Según información del Mayadín, todos los prisioneros y detenidos después del 7 de octubre, es decir, de la operación Diluvio de Al-Aqsa, incluidos los combatientes de Hezbollah, serán liberados en la segunda fase que iniciaría tras los 42 días de la primera que ya comenzó. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la administración de Donald Trump ahora tendría que materializar el acuerdo, pero hay que recordar que el magnate estadounidense reconoció a Jerusalén como capital de Israel hasta el punto de ser el primero en mudar su embajada hacia ese territorio palestino. ¿Y qué está pasando ahora? Con un Trump que viene ahora al poder, que en el año 2017 lanzó su arreglo del siglo y anunció a Jerusalén de capital eterna de Israel, mientras que la ONU, las Naciones Unidas, tiene una resolución que considera a Jerusalén una región especial y bajo una condición determinada que no le pertenece a nadie el derecho de mover un dedo allí en el destino de Jerusalén. Y los palestinos la consideran capital eterna de Palestina. Más de 200 periodistas palestinos fueron asesinados y también sus familias mientras contaban al mundo en vivo el genocidio. El último pronunciamiento de ellos decía una reflexión fulminante. ¿Cuánto tiempo más nos tienen que ver probando todas las formas de muerte, desde bombardeos, hambre y ahora el frío que nos está matando? These are not my words, but the words of every single one here. Standing here after 459 days of the most well-documented and first live-streamed genocide in history. For these days, we've been reporting tirelessly, extensively, and thoroughly on this genocide. It's indeed a genocide against us, which we've been documenting in makeshift tented camps and workplaces. They are really the places we've taken shelter since day one. You've seen us shedding tears over our loved ones, colleagues, friends, and family members. You've seen us killed in every possible way. We've been immolated, incinerated, dismembered, and disemboweled, and recently we've been freezing to death. What more ways should you be seeing us killed in so that you can move and act and stop the hell inflicted upon us? There are no words to describe what we've been going through. No hay de ninguna forma, mientras hay un pueblo sometido al crimen, a la subyugación, a la ocupación, a la represión, va a seguir luchando. Siempre va a haber hombres valientes, mujeres valientes, niños que desde niños con la leche toman el amor a Palestina, el amor a la dignidad, el amor a la soberanía y al derecho mínimo, humano mínimo en esta vida de tener una tierra, de tener una independencia y de poder vivir igual que todos los pueblos del mundo. La vida no tolera esa injusticia. Netanyahu tiene una orden de captura por crímenes de lesa humanidad. A la denuncia de Sudáfrica contra el primer ministro israelí por el exterminio contra el pueblo palestino, se le sumó en Latinoamérica, Venezuela, Brasil, Colombia y recientemente Cuba. El cese al fuego no es solamente una esperanza. La resistencia y el pueblo palestino lograron vencer la realidad internacional. Logró decirle al mundo que Israel era vulnerable, que la dignidad es más grande que el ejército israelí y que tienen derecho a existir, que la resistencia es legal y legítima por la defensa de la patria. Desnudaron aún más la complicidad de Estados Unidos y sus aliados de Occidente y su doble rasero. Y rescato este párrafo de un artículo de opinión publicado en Al Mayadín. La realidad palestina actual, que declara su victoria a pesar de las pérdidas a nivel individual y la propiedad privada, constituirá en el futuro un modelo sólido sobre el que se basarán las teorías modernas de la liberación humana colectiva. Palestina será libre y sobre la sangre derramada se construirán y renacerán con más fuerza. Pusimos el punto en la I.